Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. El presidente José Antonio Kast utilizó la cadena nacional posterior a la aprobación de la mega reforma para declarar una victoria económica, pero rápidamente desplazó el centro del mensaje hacia seguridad. El mandatario anunció más de 30 iniciativas contra el crimen organizado y el terrorismo, fijó como meta aprobarlas antes de Navidad y entregó al ministro Martín Arrau la conducción política de esta nueva etapa. Conversamos con Javier Arce sobre el sentido político de este giro, sus riesgos y la nueva identidad que el gobierno intenta introducir. Javiera, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, pero parece que tengo un poco de eco. Ahí estamos, súper bien. Sí. Javi, vamos inmediatamente. Partamos por la performance comunicacional. ¿Cómo lo viste al presidente? Habíamos visto una primera cadena nacional hace un tiempo que no había estado tan bien hoy día. ¿Cuál es tu apreciación del mandatario? Que me faltaron banderas. ¿No? No sé si te das cuenta. Era una cosa pues bien interesante porque era como una diagonal en profundidad con la imagen de O'Higgins atrás, muchas banderas chilenas. No, esta vez se esmeraron, se esmeraron en la puesta en escena. Si te fijas ahí, se nota como muy, muy fuerte, bueno, y ensalza muchísimo además la figura del presidente. O sea, hay un esfuerzo importante de una puesta en escena limpia, pero también muy, muy patriota para que no nos olvidáramos de que ellos son muy, muy patriotas, por lo menos en los símbolos, pero no sé si en otras cosas, pero sí. Y ya yendo a la lectura política, el gobierno entonces traspasó esta agenda de la mega reforma ahora a seguridad. ¿Qué significa este desplazamiento que hace el gobierno durante el día de ayer? Escuchaba a Cristian Larroulette en la mañana en la radio El 13 y él planteaba que este gobierno había empezado más o menos mal. O sea, no mal, pero como que su prioridad siempre debe haber sido la seguridad y en realidad antepusieron la economía. Y después la seguridad, que es un poco lo que van a hacer ahora. Entonces esto es como lo interesante, creo yo, de ver que al fin hacen anuncios, pero son anuncios que a mí tampoco me quedaron tan claros. Entonces, si quieres, primero vamos con lo de la mega reforma y lo que habló de eso, y después vemos los anuncios de seguridad que también son como muy en el aire. Sí, vamos con lo de la mega reforma. ¿Cómo se cierra este capítulo de mega reforma y también cómo se ve, cómo se proyecta lo que pueda pasar en estas semanas también con la mega reforma? Acá tengo mis apuntes de lo que anoté escuchando al presidente. No, él habla de un nuevo Chile. Él habla de un nuevo Chile que va a crear más empleo, más esfuerzo y más progreso. Y habla progreso para las pymes cuando en realidad esta mega reforma no tuvo prácticamente nada hacia las pymes, ¿ya? Habla de que va a haber más inversión, sin burocracia. Imagínate, si nosotros lo conectamos con lo que vimos ahora, con estas tragedias tremendas en el sur y en el norte con respecto a las inundaciones, imagínate si construyéramos ya con permisos restringidos. Hay estos problemas donde se construyen lechos de río o directamente en el río. Imagínate sin permisología cómo van a ser las construcciones, sin el peso o el yugo del Estado, como ellos decían. Y solamente se enfocó en los desastres de los incendios en Concepción y en Valparaíso, pero nada, por ejemplo, sobre todo el desastre vial y todo el desastre que quedó con las lluvias. No habló nada de poner algunos recursos hacia ellos, solo los nombró nomás. Además, bueno, hablaba de regulaciones menos complejas, habló, por ejemplo, el tema de quitar el IVA a las viviendas. Pero también una de las cosas que no anunció, pero es lo que vimos ahora, que los subsidios van a ser hasta las propiedades de 6.000 UF. Sí. Entonces, me disculpa, José, pero ¿quién compra un departamento, una casa de 6.000 UFs? Es un montón de plata. Yo no tengo claro hacia quiénes van apuntados estos propios subsidios. Y los conceptos que ocupa, por ejemplo, cuando habla de eximir el pago de contribuciones a mayores de 65 años, él habla de justicia tributaria.
cuando es todo lo contrario. Entonces, me llamaron la atención algunas cosas. Y lo otro es que también está por verse lo de que el Estado asuma sus errores cuando se hagan inversiones, que esto también lo viene en la propuesta, perdón, en la reforma que se acaba de aprobar, pero estamos viendo si esto va a ser constitucional o no. Hay que esperar la resolución del Tribunal Constitucional y yo estoy casi segura que eso es inconstitucional. ¿Cómo el Estado va a tener que asumir el riesgo de un empresario que quiere hacer una inversión? Entonces eso también es bien delicado. Y ahí paso porque el país ponga menos obstáculos, habla de 10 años de estancamiento, de gasto desbordado, gasto social. Por eso hay que poner harta atención en las minucias de cosas. ¿Ah? Igual es difícil para el gobierno comunicacionalmente salir a hablar de la mega reforma cuando tiene poco respaldo ciudadano, y también es difícil salir a defender una medida como la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 20. Todas esas cosas son difíciles de salir a defender. Es muy difícil y ellos tratan de buscar y adecuar este lenguaje para que nosotros lo entendamos, pero por eso es importante como ir mirando cada minucia. Y ahí, para rematarla, antes de entrar a los temas de seguridad, que ahí entramos cuando tú me digas, hablan de una oposición obstruccionista, una oposición que se opone a todo lo que los chilenos y chilenas quieren avanzar. O sea, te das cuenta, es súper, fueron muy astutos con las palabras que están empleando. A mí me llama muchísimo la atención y de ahí en adelante se fue con el tema de la seguridad, que también hay unas calvitas bien interesantes. En el tema de seguridad, y antes de ir a los anuncios, hay un tema político irrelevante mencionar, que claro, si hoy día teníamos a Jorge Quiroz en primera plana, hoy día pasa Martina Raúl que tiene mucha más muñeca política. ¿Qué significa eso también? Bueno, significa que toman el control político del gobierno el Partido Republicano. O sea, definitivamente. Y además hablan de cosas que a mí me llaman profundamente la atención, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de esta reforma constitucional, de constitucionalizar la seguridad como un derecho humano, como un derecho básico de la Constitución. Y por ahí leía hace un rato atrás un tuit de la Alejandra Kraus, que decía que ese derecho ya está constitucionalizado en nuestra Carta Fundamental. Entonces, sí, solamente para aclarar, es el artículo 1º, inciso 5º de la Constitución vigente, que se dice: es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. Entonces, ¿vamos a hacer una reiteración? Esa es como la pregunta que a mí me queda claro, pero además, por ejemplo, hacen unas comparaciones que de verdad a mí me asusta quienes están escribiendo estos discursos. Dicen, bueno, teníamos 1.000 asesinatos al año con 18.000 robos con violencia. Han pasado 5 meses solamente desde que asumieron, entonces no podemos tampoco presentar como grandes avances, cuestiones que todavía están por verse. Y como dijimos al principio, la seguridad no fue precisamente una prioridad para estas personas. Entonces partieron con la cuestión económica. Hablaban del contrabando, hablaba de un plan operativo para recuperar el control territorial, el control para mejorar las cifras, que bueno, ellos plantean que mejorar las cifras en 5 meses, y hay un antes y un después de su gestión. Imagínate, esto es bien interesante. Y después nombra 4 o 5 ejes, como perseguir sin descanso a la gente, capturar sin excusa, juzgar con todo el peso de la ley. Yo no sé cómo el Poder Ejecutivo se va a meter en cómo funciona otro poder del Estado. Yo lo dejo ahí nomás, pero pregunto. Condenar sin beneficios y condenar sin beneficios. O sea, hay cuestiones que, y claro, ahí yo no entiendo, van a ser leyes que ellos o proyectos de ley que ellos van a ingresar al Poder Legislativo, cuál va a ser el tipo de tenor y debate respecto de esto. De los temporales dijo una cuestión súper corta, dijo que después de la tormenta sale el sol, y no dijo nada más, que no había que meterse en la chimuchina. Me imagino que la chimuchina es todo lo que pasó con el subsecretario Rodríguez. Y también le hace un guiño a su propio sector cuando dice que las prioridades del gobierno son economía, seguridad y empleo, ¿no? Economía y empleo, sí. Seguridad, economía y empleo. Eso es decirle a su sector, no se desordenen. Agenda valórica no va. Exactamente, pero también
como que igual dejan ser, si tampoco es que la agenda valórica o nos tengamos que sorprender que Kast está en contra de la despenalización del aborto, que Kast está en contra de todos los derechos alcanzados por las mujeres. Y lo que pasa es que, claro, es como no nos desviemos pero claro, está haciendo como una especie de rayado de cancha ahora, pero también los dejan actuar. Entonces yo no sé cómo lo van a hacer. Y el tema de la chimuchina me llamó mucho la atención, como no nos metemos en chimuchina, no sé qué. Están acusando el golpe también de estas últimas semanas que han sido bastante desordenadas políticamente para el gobierno, desde Mara Cedini, el ex subsecretario, también todo el tema que ha pasado con republicano y libertario. Eso, ¿no? Claro, yo creo que también es eso, que hay mucho ruido atrás, po. Esta cacofonía que tiene el presidente alrededor, de que, claro, sale Mara Cedini, ellos mismos hacen bastante ruido por la forma en cómo se tratan entre todos dentro de la no coalición, porque no han podido generar una coalición, esta cuestión de tratar de ampliar estos espacios. Ya vimos cómo funcionó durante la primera era Boric, fue súper complejo, cada vez está costando más, son gobiernos de construcciones de coaliciones muy complejas, entonces muy delicado. Y esto atrae problemas, o sea, tiene problemas con relaciones políticas, pero también la inexperiencia de varios de sus personeros es lo que llama la atención, pero eso ya es responsabilidad de él a las personas que nombra. Entonces, es bien complejo. Javi, Bien ya complejo, pero para ir cerrando, si tuvieras que conceptualizar el giro que hace el gobierno, ¿cómo lo dirías? ¿Está entrando el presidente Kast en un terreno más seguro para él? sabes que a mí yo creo que todavía están en campaña. Eso es como mi preocupación de esto. Sentí ayer que estábamos frente a desde una puesta de escena de todos estos como docu que hacía él para su campaña. Le faltaba esta pura música así como épica. Eh, y es delicado porque tú estás generando expectativas ciudadanas y estás hablando cosas que la gente no está percibiendo. Y por eso también tiene bajas aprobaciones. Entonces, tú llegaste al poder con el plan de tratar de mejorar o que tú ibas a mejorar la seguridad. De hecho, sobre temas migratorios no dijo nada más que vamos a cuidar nuestras fronteras con drones y zanjas, pero la migración ilegal sigue siendo un problema. Y él no ha cumplido su promesa, más allá de la hipérbole, como él dijo, no, la metáfora que él dijo, o cualquier otra figura literaria que él haya querido hacer frente, creo que esto está por verse y lo que sí nos queda súper claro es que el eje economía era el más importante y ahora recién vamos a ver el de seguridad, y el de seguridad hay que tener ojo también, porque dijo, no vamos a permitir que ni barricadas ni autos detengan el tránsito, el libre tránsito, la libre circulación de las personas. A propósito y déjame linkearlo, y perdona que me tome esta libertad con la discusión que estamos teniendo, una discusión conceptual totalmente infructuosa, sobre si este gobierno podíamos declararlo o no de derecha radical o extrema derecha. Yo creo que ahora hay que ir mirando también con alta atención las reformas políticas que quieren meter, esta reforma constitucional, hacia dónde va a ir, qué es lo que pretenden. Todo eso hay que ir mirándolo con mucha atención, porque las democracias no se erosionan rápidamente. ¿No? Estos tipos de gobiernos son erosiones más pausadas, más tranquilas, casi imperceptibles, pero después con el tiempo tú te vas dando cuenta cómo van avanzando en apoderarse de derechos que habían sido socialmente adquiridos, de patrones. O sea, está interesante esto, pero hay que ir mirando más allá. Yo espero que esto se concrete en políticas públicas de verdad, porque la percepción de inseguridad sigue estando alta. Las cifras que nos dan a mí no me cuadran, porque en realidad no son comparables. Entre 12 meses y 5 meses no son comparables. Creo que la gente merece políticas públicas que les ayuden. Nada de esto, lamentablemente, de los anuncios que él hizo sobre esta mega reforma van directamente en apoyo a la gente, salvo que esto genere por milagro y por chorreo empleo. Perfecto. Muchas gracias, Javi Arce, politóloga, que estuvo con nosotros para conversar sobre los anuncios del presidente en materia de seguridad. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao, chao.